Cordialmente les saluda Guillermo Ferrer, en esta oportunidad prestando apoyo a la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. En este video intentaremos arrojar luz sobre varios temas relacionados con el currículum y las políticas curriculares, temas que generan tanto interés como dudas, cuando no entera confusión. Trataremos aquí de ponernos en su lugar como técnicos, como desarrolladores del currículo, como académicos, como decisores de política, y nos haremos las mismas preguntas que quizás ustedes se hacen durante su trabajo. Y daremos algunas respuestas, aún sabiendo que no todo quedará respondido ni acabadamente explicado. Antes que nada, queremos que tengan en cuenta que todas las versiones, definiciones, explicaciones aquí vertidas son de alguna manera palabra de autor, de este autor quien les habla. Como autor y como participante de la comunidad académica, me siento en libertad de formular el contenido que aquí presentaremos, sabiendo que ustedes también libremente podrán contrastar estas versiones con las de otros autores y también con las suyas propias. Queda entonces extendida la invitación a este diálogo que recién comienza. Currículum, competencias, objetivos de aprendizaje, evaluación, estándares, política curricular, sistema curricular, una maraña de diferentes términos con diferentes sentidos, de definiciones tan variadas como autores las intentan. En el campo de la educación a menudo sobran palabras y faltan acuerdos y caminos viables, porque la educación no es una disciplina. Es todo un campo de teoría y de práctica que se sirve de otras disciplinas para encontrar su lugar en el terreno científico. Se alimenta de las ciencias políticas, de la sociología, de la psicología, de la estadística, de la didáctica general y específicas de las áreas. Y así se va armando una red de conceptos que, como le suele suceder a las redes, se enreda. Intentaremos desenredar algo de todo esto, organizando esta presentación en dos temas principales y relacionados. Para empezar, haremos un breve recuento de la evolución en materia de reforma curricular de las tendencias entre finales de la década de los 80 y la actualidad. Esto incluye las motivaciones y las fuerzas que han empujado a los países de la región a encarar reformas y reajustes periódicos a los currículos nacionales. Luego, explicaremos los desafíos que muchos países enfrentan al momento de definir, diseñar competencias, luego implementarlas, hacerlas funcionar en las escuelas y evaluarlas. Luego de un largo periodo de convulsión política, violencia y serios atropellos contra los derechos humanos y civiles en varios países de la región, principalmente en la década de los 70 y buena parte de los 80, los finales del siglo XX vinieron acompañados de un proceso gradual de redemocratización, allí donde dominaron las dictaduras militares y de pacificación en los países más aquejados por los conflictos armados. Con dificultad y no sin varias contramarchas, la política y la sociedad civil fueron recuperando el valor y la forma de las instituciones democráticas. La educación pública no se quedó afuera. Entre los múltiples cambios que comenzaron a gestarse, el currículum ocupó un lugar protagónico. Se entendía entonces que el currículum, aquello que debía enseñarse y cómo debía enseñarse, era la vía más directa para establecer un nuevo orden de valores en las nuevas generaciones. Esto cobraba dos formas complementarias en el diseño del currículum. Por un lado, la actualización de los contenidos disciplinares y por otro, una forma de presentarlos que quebrara con la tradición enciclopedista, es decir, de enseñar temas, y que favoreciera procesos de enseñanza-aprendizaje más significativos e integralmente formativos. La incursión del concepto de competencias, en gran medida heredada de la reforma educativa española, se trató de un fenómeno transnacional que captó la atención de la mayor parte de los países que empezaban reformas curriculares en los años 90. Así, comenzó una sucesión de intentos, con mayor o menor éxito, de organizar el currículum en torno a competencias, dentro de las cuales se incluía contenidos disciplinares tradicionales, así como competencias nuevas, si cabe el término, que no necesariamente se relacionaban con esas disciplinas en el formato habitual. Cada década aportó un énfasis distintivo en cuanto a prioridades,
conforme se afianzaban los procesos democráticos. Como dijimos antes, hacia finales de los años 80 comenzaban a recomponerse y cobrar visibilidad las instituciones, los ideólogos, los pedagogos de diversos círculos académicos. Los años 90, por su parte, marcaron el inicio de una etapa de grandes esfuerzos por llevar todas esas ideas y principios al papel, es decir, materializarlos en marcos y diseños curriculares nacionales. Hablamos de procesos con un fuerte componente técnico que requerían discusión y decisiones muy importantes respecto a qué enseñar, con cuáles estrategias pedagógicas y con cuáles objetivos formativos integrales, pensando en los estudiantes como futuros ciudadanos en ejercicio de sus derechos y responsabilidades civiles, pero también en su derecho a la realización personal y, más concretamente, a ser personas felices. Todo debía estar contemplado y facilitado por el currículo. Desde un punto de vista técnico del diseño curricular, esto fue quizás demasiada responsabilidad puesta en equipos pedagógicos con muy incipientes capacidades para esta tarea, porque todas esas grandes metas luego debían ser estructuradas, organizadas en texto escrito, en tablas, en diagramas conceptuales que debían servir un doble propósito: brindar profundas fundamentaciones teóricas y a la vez presentar el contenido a enseñar en un formato comprensible y práctico para guiar el diseño curricular en las escuelas y la implementación en las aulas. El resultado material en papel fue en muchos casos el de extensos textos introductorios que ocupaban hasta la mitad de los documentos, y luego otra tanta cantidad de texto presentando los contenidos específicos de las áreas. A esto se sumaban al menos 3 grandes desafíos técnicos de diseño. En primer lugar, todo el contenido del currículo debía ser, en consonancia con los procesos políticos y sociales de la década, muy respetuosos de la diversidad cultural, étnica, lingüística y también, en teoría, de la diversidad de contextos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Es decir, un currículo para todos, pero a la vez un currículo a medida para cada individuo o para cada colectivo social o cultural. En segundo lugar, el diseño tenía que ser lo suficientemente amplio como para habilitar lo que en aquel momento se denominaba niveles de concreción curricular. Esto iba de la mano con otra gran tendencia de la década: la descentralización de la gestión educativa. El Estado central, llámese Ministerio o Secretaría de Educación Nacional, comenzaba en muchos países a delegar o transferir funciones y responsabilidades a instancias subnacionales como provincias, estados, departamentos y distritos. Esto ocurría en el plano de la administración general del sistema, pero tenía su correlato en el currículum. En pocas palabras, si bien los marcos y los diseños curriculares se formulaban centralmente, se pensaba en un modelo que habilitara a cada instancia subnacional a hacer ajustes y reinterpretaciones según las demandas y las necesidades locales. Y en tercer lugar, la incorporación de un modelo por competencias demandaba un diseño que contemplara las definiciones teóricas de competencia y sus componentes. Esto era relativamente sencillo de explicar en las fundamentaciones e introducciones, pero no así en el diseño propiamente dicho de los contenidos para la enseñanza y en las formas de evaluarlos. Veremos luego cuáles son esos componentes y qué implicaban e implican para el diseño curricular. La década siguiente, el periodo 2000-2010, fue la etapa para evaluar estos diseños, para ver cómo eran recibidos en las escuelas, cómo se los interpretaba, cómo se hacían las adecuaciones locales y cómo eran implementados en aula. A grandes rasgos, el balance de esa década arroja resultados mixtos, con algunos logros importantes, pero también con muchos problemas por resolver. Entre los logros a destacar, podríamos afirmar de manera muy amplia que los esfuerzos de los años 90 dejaron instalados nuevos discursos y nuevas concepciones acerca de la educación y en particular acerca del currículum. La idea del alumno como sujeto pensante, capaz de reflexionar e interactuar con el docente y el conocimiento, y no solo como recipiente de información. La concepción
de que el saber no se transmite unidireccionalmente de docente a alumno, sino que se construye a lo largo de sucesivas situaciones de aprendizaje colaborativo. Que los nuevos saberes se basan en saberes previos. Que el error no es fracaso, sino la oportunidad de reflexionar sobre él y construir conocimiento acertado. Todo esto no siempre puesto en práctica en las aulas, pero sí presente hasta el día de hoy en las fundamentaciones curriculares, incluso luego de nuevas reformas e independientemente del signo político de los gobiernos que las impulsan. Hay algo, o mucho, de todas las nuevas concepciones pedagógicas que se instalaron definitivamente en el terreno del currículum prescrito o intencional. Y en la práctica, más allá del saber formal, disciplinar, 3 décadas de renovación curricular trajeron cambios observables en las aulas, como la participación y opinión de alumnos y alumnas en las aulas y una relación más simétrica, menos jerárquica y autoritaria entre docentes y estudiantes. Estamos muy lejos aún de ver cambios profundos en todos los frentes pedagógicos, pero sí es necesario recordar que los discursos curriculares que se sostienen en el tiempo poco a poco transforman la realidad escolar. Antes mencionamos 3 grandes desafíos que enfrentaron los equipos técnicos al momento del diseño: la atención a la diversidad, la habilitación para hacer adecuaciones curriculares locales y luego la redacción propiamente dicha de las competencias. Estos 3 desafíos resultaron en algo más que desafíos. Resultaron ser grandes problemas de diseño y de política que luego se revelaron crudamente en la práctica, en la implementación. En cuanto a la diversidad, fue y sigue siendo difícil resolver la tensión entre diversidad e igualdad, ambas deseables tanto en el plano político como curricular y pedagógico. ¿Debemos prever contenidos diferenciados para poblaciones con diferentes realidades, problemas y demandas? ¿Es justo esperar los mismos tipos de aprendizajes por parte de todos? Por otro lado, ¿es justo diferenciar contenidos y así sacrificar la idea de igualdad de oportunidades frente a saberes que son fundamentales para enfrentar luego una realidad cambiante y competitiva? ¿O es que la diversidad, acaso, tiene más que ver con darle a cada alumno una oportunidad real de aprender? Por ejemplo, si planteamos como saber deseable la capacidad de interpretar información en tablas de doble entrada y lo aplicamos a la situación de comprender la información de un monitor que anuncia los horarios de salida y llegada de diferentes vuelos de diversas aerolíneas con diversos destinos y además los estados de cada vuelo, ¿es pertinente este saber para estudiantes de la selva o de zonas rurales? Y a la vez, ¿es justo denegar a esos estudiantes el acceso a un saber que pueden necesitar y querer necesitar si la situación lo demanda? ¿O damos por sentado arbitrariamente que esos alumnos nunca van a moverse de su medio local? Esto nos lleva al segundo desafío o problema, el de la diversificación del currículo en sus instancias subnacionales. El énfasis puesto en habilitar adecuaciones curriculares a las realidades locales, si se quiere una conquista bien fundamentada, conlleva no pocos problemas. El más importante fue y sigue siendo el de una adecuación curricular que restringe las oportunidades y reproduce las desigualdades. Parte del problema se explica porque en vez de adecuaciones, lo que se realiza son recortes del currículo bastante arbitrarios, en función de lo que cada docente desea o puede enseñar y porque centralmente se ejerce muy poco control sobre esas decisiones. Una escuela que recorta sin supervisión idónea el currículo de ciencias sociales puede caer en una práctica muy injusta. Por ejemplo, si el recorte enfoca en los procesos productivos locales, pero ignora totalmente sus relaciones con el mercado de bienes y servicios en la escala nacional e internacional, claramente está recortando también la oportunidad de acceder a saberes más complejos y, en definitiva, deniega el acceso a conocer la realidad más allá de los límites locales. Entonces, lo que se plantea como democrático en el currículum prescrito diversificable se vuelve en la práctica un instrumento para la desigualdad. El tercer desafío
fue el de encontrar la forma de diseñar un currículo por competencias sin desvirtuar la naturaleza misma de esas competencias. Según las definiciones conceptuales más extendidas que orientaron a los especialistas en los años 90, una competencia es un saber complejo que integra un saber conceptual con un saber procedimental y otro actitudinal. Es decir, se dispone de un conocimiento conceptual que se pone en uso en una situación determinada y que requiere de una actitud, motivación, compromiso, adecuada para esa situación. La inexperiencia de los técnicos los llevó a traducir esas definiciones en una descomposición textual y gráfica que planteaba 3 columnas. Una para el saber conceptual, otra para el saber procedimental y otra para el actitudinal. Esto no habría sido tan problemático si se hubiera establecido una correspondencia más específica entre esos 3 tipos de saberes complementarios. Por el contrario, veíamos una lista de conceptos por un lado, luego una lista de saberes procedimentales posibles pero no vinculados específicamente al concepto, y luego una lista de actitudes que a menudo se asemejaban más a conductas socioescolares esperables, buen comportamiento, compañerismo, que a constructos de actitud relacionados con el saber en juego. Además, no se tenía en cuenta que a cada saber conceptual, según la edad y nivel de madurez de los alumnos, le puede corresponder ciertos saberes procedimentales, pero no todos. Por ejemplo, si se trata de un saber conceptual sobre relaciones entre seres vivos y ambiente, las posibilidades de formular hipótesis o de realizar y registrar observaciones en campo dependerán de la profundidad con que se trata el concepto y a la vez de la madurez cognitiva de los alumnos. Pero esas distinciones no aparecían. Todo era un gran menú a la carta, infinitas combinaciones posibles que no son reales ni tampoco pueden ser decididas localmente sin la preparación metodológica necesaria. Durante los años 2000, las consecuencias de estos errores o fallas en el diseño comenzaron a verse a través de las pruebas estandarizadas de aprendizaje. Los 90 también habían traído, como nuevos componentes de reforma, la fundación de los primeros sistemas nacionales de evaluación educativa y más precisamente de evaluación de aprendizajes a gran escala. En esta década, la mayor parte de los países de la región ya habían afianzado bastante esos sistemas y comenzaban a generar una importante cantidad de datos que daban cuenta de los problemas de implementación del currículo y de los escasos niveles de logro por parte de los estudiantes. Si bien las razones o explicaciones estadísticas para el bajo nivel de logro son variadas y complejas, para el tema que hoy nos ocupa es importante resaltar el problema del diseño curricular. 2 aspectos importantes de este problema salieron a la luz mediante las evaluaciones nacionales y también por análisis complementarios, cuantitativos y cualitativos de la situación. Por un lado, se hacía evidente que el currículum implementado reflejaba apenas una parte de lo prescrito o intencional. Frente a los recortes de contenido realizados localmente y sin adecuada supervisión central, las oportunidades de aprendizaje necesariamente se reducían. Esto podía y aún puede atribuirse a la sobrecarga de contenido, pero también a la dificultad que enfrentan las escuelas al momento de realizar planificaciones anuales sobre la base de diseños curriculares demasiado amplios, demasiado extensos o muy difíciles de traducir en clave de aula. La tarea en manos de los técnicos de evaluación mostraba que las competencias, tal como eran presentadas en los diseños curriculares, no daban pistas claras acerca de qué se esperaba concretamente de los estudiantes como evidencias de aprendizaje. Frente a expresiones tales como la comprensión y valoración del equilibrio ecológico en el medio local, los evaluadores no sabían qué evidencia buscar a través de sus instrumentos de evaluación. Muchos argumentan que eso es lógico y comprensible, porque los docentes se evalúan de otra manera, observando aspectos del aprendizaje que una evaluación estandarizada no puede capturar. Sin embargo, si uno mira el valor de esa tarea técnica al momento de hacer una matriz y buscar indicadores de aprendizaje observables, se da cuenta que un docente interesado en encontrar evidencias similares
enfrentaría el mismo problema. Es decir, que las falencias en el diseño por competencias se hicieron evidentes en el terreno de la evaluación a gran escala, pero el mismo problema se presentaba en las escuelas. Pero ahora pasemos a algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender mejor cómo se presenta una competencia en el diseño curricular, de manera que sea pedagógica y técnicamente clara, sólida, implementable y objetivamente evaluable. Lo haremos a través de una analogía. Supongamos que conducir un automóvil de manera idónea en un medio urbano es una competencia deseable y que adquirirla es un derecho de todos los ciudadanos. También podríamos referirnos al medio rural, pero hoy vamos a empezar por el ámbito urbano. Todos los que vivimos en una ciudad o bien conducimos automóviles o nos dejamos trasladar por otros conductores. En un caso ponemos en práctica la competencia, en el otro podemos evaluarla como pasajeros o acompañantes, pero todos estamos familiarizados con ella. Aunque parezca una situación más bien mecánica y distante de los tipos de saberes que se desarrollan en la escuela, veremos que no es tan así. Pensemos ahora cómo plantearíamos esta competencia, que es muy compleja, en el diseño de un currículo. En primer lugar, buscaríamos relacionar esta competencia con algún aspecto del marco curricular, es decir, de las fundamentaciones que el documento curricular de referencia nos ofrece para sustentar la pertinencia de este conocimiento. Asumimos, por supuesto, que las competencias no se diseñarán en un vacío, sino que antes se han delineado los principios teóricos, rectores del currículo, incluyendo aspectos políticos, pedagógicos, epistemológicos y didácticos, entre otros. Por ejemplo, el marco curricular podría establecer en su expresión más amplia que todos los ciudadanos tienen el derecho a trasladarse y viajar libremente haciendo uso de la tecnología disponible. En un nivel de mayor especificación del marco, por ejemplo en un área curricular determinada, que podría llamarse transportes y comunicaciones, podríamos encontrar una prescripción que dicte que los ciudadanos desarrollarán y acreditarán la capacidad de conducir medios de transporte privados y públicos en cualquier tipo de ámbito geográfico. Hasta aquí tenemos elementos justificatorios para la competencia en nuestra analogía, pero no estamos ayudando a nadie a planificar la enseñanza ni la evaluación de esta macrocompetencia. Está aún en el terreno teórico y en un nivel de enunciación que habilita tantos recortes e interpretaciones como educadores o ciudadanos existan. Alguien podría enseñar las partes de una bicicleta, asumir que eso alcanza para trasladarse libremente y que eso es adecuado porque su alumnado no conoce o no dispone de otra tecnología. Error e injusticia educativa. El marco, en teoría, dicta otra cosa. Para evitar esto, el diseño curricular debe ser más específico. Entonces, dentro de la prescripción antes mencionada, los ciudadanos desarrollarán y acreditarán la capacidad de conducir medios de transporte privados y públicos en cualquier tipo de ámbito geográfico. Ahora corresponde a los diseñadores centrales redactar una competencia, entre otras de similar jerarquía, que oriente claramente a los educadores y que evite interpretaciones tan dispares que terminen perjudicando o favoreciendo injustamente a alumnos de diferentes contextos. Volvemos entonces a la fuente y revisamos el referente más amplio. Los ciudadanos desarrollarán y acreditarán las capacidades necesarias para conducir medios de transporte privados y públicos en cualquier tipo de ámbito geográfico. Y nos disponemos a tomar decisiones más finas. Decidimos, por ejemplo, que la primera o tercera o quinta competencia en cuestión será la de conducir automóviles pequeños y medianos en ámbitos urbanos. Ya descartamos, o mejor dicho, reservamos para competencias de similar jerarquía otros tipos de transporte y otros ámbitos geográficos. Una vez tomada esta decisión, que puede ser consultada previamente con actores educativos, civiles, de la industria y del comercio, eso que llamamos validación social del currículo, comienza el trabajo de formulación de la competencia que los educadores tomarán como referencia directa y práctica para planificar e implementar su enseñanza. Esta competencia, siguiendo una de las definiciones clásicas,
Tendrá componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero antes de poner en papel esos componentes, veamos algo de cómo esta competencia se pone en juego en una ciudad de Argentina, es decir, donde yo conduzco mi automóvil cotidianamente. Conducir un automóvil en un medio urbano es una competencia extremadamente compleja. Hay que estar familiarizado con una gran diversidad de conocimientos conceptuales, como las partes del automóvil y sus funciones, las reglas de tránsito, las medidas de seguridad y la documentación obligatoria, entre muchos otros. También requiere un alto grado de destreza en múltiples y simultáneas operaciones y procedimientos, tanto de motricidad y control del cuerpo, como de la mente, de los sentidos, de todo nuestro sistema neurológico, para procesar grandes cantidades de estímulos e información. Requiere también actitudes adecuadas a la situación, como sostener la atención sin distracciones, controlar ciertas emociones y mantener la calma, así como la responsabilidad por la integridad física y material de otras personas y del entorno. Para los efectos de comunicación, educadores y evaluadores, y teniendo en cuenta los componentes mencionados, nuestra competencia podría quedar redactada de la siguiente manera. Conducir un automóvil en el medio urbano para cumplir un propósito determinado, utilizando adecuadamente todos sus recursos mecánicos, eléctricos y electrónicos, asegurando la integridad física de las personas, de los objetos materiales y del entorno, y contribuyendo a la salud del medio ambiente. Para asegurarnos que esta competencia sea lo suficientemente operacional para su enseñanza y evaluación, identificamos sus componentes y corroboramos que hemos tenido en cuenta una cantidad suficiente de elementos para que sea interpretada de igual o similar manera por diferentes actores. Luego nos damos a la tarea de establecer relaciones específicas entre cada aspecto conceptual y procedimental involucrado en diferentes situaciones de conducción en la vía pública. Como se trata de una competencia compleja que involucra muchos elementos y que los aprendices adquieren en etapas de creciente complejidad, lo mejor es plantearlos desde el principio niveles de desempeño. Por ejemplo, un nivel inicial de desempeño podría quedar redactado así: nivel 1 o básico. Identifica las partes del automóvil esenciales para la puesta en marcha, el inicio de movimiento y frenado. Revisa elementos básicos de seguridad y la documentación obligatoria. Pone en marcha el automóvil. Circula sobre una calle de mano única, hasta en segunda marcha, atravesando al menos 2 cruces y deteniendo el vehículo en lugar indicado. Demuestra atención y serenidad durante el recorrido. Así podríamos establecer la cantidad necesaria de niveles de desempeño de manera creciente hasta cubrir los contenidos más complejos de la competencia. Ahora, para comprender mejor el porqué de esta analogía, veremos cómo todo esto se pone en juego al redactar competencias de contenido escolar. Para ello, utilizaremos un ejemplo de las ciencias naturales siguiendo el modelo de mapas de progreso de aprendizaje. Los mapas de progreso fueron desarrollados inicialmente por el ACER, que es el Consejo Australiano para la Investigación Educativa. Además de ser utilizados en ese país, el ACER ha prestado apoyo técnico a Chile en el diseño de sus propios mapas de progreso. A la vez, especialistas chilenos han prestado colaboración técnica a Perú cuando allí se decidió seguir este mismo modelo. Veamos sus componentes técnicos. Entre las múltiples características de los mapas de progreso, hoy nos enfocaremos en 4 de ellas. 1. Cada nivel de desempeño establece relaciones específicas entre ciertos contenidos conceptuales y ciertos contenidos procedimentales, según la complejidad del conocimiento en juego y la edad o nivel de madurez de los estudiantes. 2. Cada nivel de desempeño es inclusivo, es decir, que involucra saberes de todos los niveles inferiores. 3. Cada nivel de desempeño posee algo que denominamos identidad de nivel,
es decir, que contiene una marca sobre saberes específicos que agregan complejidad y cobertura respecto del nivel inmediato inferior. Y 4. Todos los niveles de desempeño se validan mediante evidencia empírica, es decir, si bien están redactados por especialistas de áreas y docentes familiarizados con el contenido y con la realidad de aula, la validación final se realiza mediante evaluaciones de desempeño diseñadas y aplicadas experimentalmente con este fin. También se puede recurrir a resultados de aprendizaje de pruebas nacionales e internacionales aplicadas con anterioridad. Todo contribuye a reforzar la validez y la viabilidad de lo que se espera luego de la implementación como evidencias de aprendizaje. Ahora sí, analizamos un ejemplo de los mapas de ciencias naturales desarrollados por Chile en la década pasada. Lo veremos en una de sus versiones preliminares. Este mapa refiere a uno de los ejes de las ciencias naturales, más precisamente el de la biología, y establece las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. Cada nivel se corresponde con 2 años o grados de escolaridad primaria. Nivel 1, primer y segundo año. Nivel 2, tercero y cuarto. Nivel 3, quinto y sexto años de primaria. Si nos enfocamos en el primer enunciado de cada nivel, vemos que es de orden principalmente conceptual. Se espera de los alumnos la identificación, el reconocimiento o la descripción de las estructuras de los organismos y de las características del ambiente. Sin embargo, aunque siempre en el nivel de reconocimiento, observamos una complejidad creciente de esos conceptos. En el nivel 1 solo se mencionan estructuras externas, por ejemplo boca, patas o manos, y sus funciones para procurarse alimentación del ambiente. En el nivel 2 se habla de un uso integrado de esas estructuras y ya no solo pide una identificación o descripción, sino también la clasificación de organismos según sus características. Allí tenemos, entonces, 2 marcas de identidad de nivel que lo diferencian del nivel 1. En el nivel 3, el enunciado conceptual incluye estructuras internas, o sea, órganos no observables a simple vista, como el estómago o el corazón. Esto asume que los estudiantes ya han desarrollado una capacidad de abstracción que les permite conceptualizar esos órganos y sus relaciones a través de imágenes y modelos. Contiene también una nueva marca de identidad de nivel, que en este caso refiere a la relación entre el funcionamiento de los organismos y la salud. 2 críticas podrían hacerse a esta parte de la competencia. Una es que la capacidad de clasificación no es de orden solamente conceptual, sino procedimental de las ciencias. La otra, en el nivel 3, es que comprender es una expresión demasiado amplia y compleja para ser evaluada en aula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué evidencia podemos recoger de que los estudiantes han comprendido la función global de todos los sistemas? A esa edad es probable que cualquier actividad de evaluación pueda captar a lo sumo la capacidad de reconocimiento y descripción, incluso de las relaciones entre estos sistemas. Pero la comprensión, propiamente, es probable que pueda ser evaluada con consignas más complejas recién en niveles superiores. Los siguientes enunciados de cada nivel refieren a aspectos procedimentales de la competencia. En principio, destacamos aquí 2 rasgos importantes. Uno es que los procedimientos no son genéricos, sino que refieren al quehacer científico específicamente. El otro rasgo es que cada saber procedimental guarda una relación de correspondencia con la complejidad de los conceptos involucrados y con la edad o madurez de los estudiantes. Así, por ejemplo, en el nivel 1, la capacidad de clasificación solo exige la contemplación de un criterio por vez, por ejemplo, patas o aletas, y la descripción de lo observado en el medio, por ejemplo, en una salida de campo o en un video, se espera sea realizada oralmente y no por escrito mientras se observa. A esta altura habrán notado que en este mapa de progreso no aparecen los contenidos actitudinales. Esto no fue un olvido ni una omisión.
En su momento, los mapas de progreso en Chile fueron desarrollados en el contexto de políticas curriculares orientadas a los estándares. El mandato normativo exigía la presencia de un currículo nacional y además el desarrollo de estándares que permitiera una evaluación más precisa y objetiva del aprendizaje de todos los estudiantes. Como la evaluación de aspectos actitudinales requiere instrumentos diferentes del tipo que encontraríamos en una investigación psicológica de menor escala, los mapas directamente no los incluyen. Los mapas incluyen solamente aquello que puede ser validado mediante evidencia empírica de grandes poblaciones y que puede ser evaluado no solamente en aula, sino mediante instrumentos estandarizados a gran escala. Si bien no tenemos tiempo aquí para explicar en profundidad qué son los estándares realmente y en qué se diferencian de los instrumentos y de las políticas curriculares históricamente presentes en América Latina, al menos podremos resaltar en esta oportunidad algunos de sus aspectos técnicos más distinguibles. El mapa de progreso de ciencias naturales que mostramos cabría perfectamente en la definición técnica de un estándar de aprendizaje o estándar de currículum. La pregunta es, ¿qué hace de ese ejemplo un buen caso desde el punto de vista técnico? En primer lugar, está redactado de manera operacional, es decir, cada uno de sus componentes conceptuales y procedimentales queda expresado de manera tal que pueda ser comprendido e implementado de manera similar por todo un colectivo de individuos, por ejemplo, docentes, familias o evaluadores. Por ejemplo, si el estándar propone que los estudiantes analizan un texto argumentativo y allí termina el enunciado, entonces no es un buen estándar. Analizar puede tener muchos significados posibles, ser tratado pedagógicamente de forma muy profunda o muy superficial, y no permite captar evidencias de aprendizaje de manera confiable. Un buen estándar complementaría ese enunciado y propondría, por ejemplo, que los estudiantes analizan un texto argumentativo e identifican por lo menos dos posturas divergentes respecto a un tema político de actualidad. En segundo lugar, presenta niveles de desempeño, es decir, describen no solamente qué saben los alumnos, sino también cuánto o con cuánta profundidad dominan el conocimiento. No es lo mismo describir un proceso productivo de agricultura local que establecer relaciones multidireccionales entre un proceso productivo local y los circuitos productivos y comerciales de una región. Ambos enunciados son adecuados, pero en el segundo se construye conocimiento sobre el primero, sumando elementos conceptuales, complejizando los procedimentales y ampliando la escala geográfica de referencia. Por último, los estándares se diseñan e implementan para ser evaluados, porque detrás de los estándares, o delante quizás, está presente una meta de política curricular muy clara. Lo que se prescribe en los estándares es implementable, debe lograrse y ese logro debe ser verificado. Puede lograrse de manera gradual y diferentes poblaciones pueden lograrlo en ritmos diferentes, pero llegado un punto en el tiempo, todos los alumnos deben haber tenido el derecho a aprender y acreditar esos aprendizajes mediante evaluaciones a gran escala. Los estándares, entonces, no son meramente orientaciones para la enseñanza, son un compromiso de Estado. Sin garantías de igualdad en el acceso al saber y sin garantías de equidad para el desarrollo y logro efectivo de los aprendizajes por parte de todos los estudiantes, los estándares pierden su valor fundamental. Los magros resultados de aprendizaje que fueron arrojando las evaluaciones nacionales e internacionales durante la década pasada son materia de seria preocupación en muchos países de la región. Si bien se entiende que el bajo logro de aprendizajes está a menudo relacionado con condiciones precarias para la enseñanza y el aprendizaje, también hay factores directamente relacionados con cómo se formula el currículum y cómo es comprendido y apropiado en las escuelas.
En este sentido, observamos en la región algunas tendencias actuales que apuntan a mejorar las formas como se prescribe y se comunica el currículum. En principio, se mantiene la intención de proponer competencias como metas de aprendizaje. Con algunas excepciones, atrás fueron quedando los objetivos discretos, el contenido atomizado, así como los temarios conceptuales y los listados de información que nada decían acerca de lo que se espera como resultado observable de aprendizaje. A pesar de las dificultades en redactar competencias de manera idónea, se observa una creciente preocupación y acciones concretas por hacerlas más claras y operacionales. En esto han influido el reconocimiento de las enormes brechas entre las intenciones curriculares y las prácticas de clase, la labor de los sistemas nacionales de evaluación, así como el movimiento de estándares en Estados Unidos y el protagonismo, aunque controversial, que han ido ganando algunos modelos internacionales como el de PISA. Los cambios y ajustes al currículo, e incluso nuevas reformas, continúan poniendo a los estudiantes, a sus derechos y a su formación integral en el centro de la escena. Aunque lentamente, se va logrando mayor articulación entre las propuestas curriculares y los instrumentos nacionales de evaluación, tanto los formativos como los de altas implicancias. Y si bien aún se evita en muchos países el término estándares, existe cada vez mayor preocupación y acciones tendientes a reforzar los acuerdos por un conjunto más acotado y alcanzable de metas de aprendizaje y a establecer responsabilidades concretas por su desarrollo y logro efectivo en todas las escuelas. También persisten problemas, muchos de los cuales siguen dando origen a discusiones acerca de la pertinencia y viabilidad de diseñar un currículum por competencias. Algunos especialistas, por ejemplo, argumentan que junto con las competencias se introdujo una expectativa de saber muy superior al que las escuelas pueden manejar, quizás más cercano al quehacer académico o laboral de las ciencias sociales, exactas o naturales, o a la lingüística y la literatura, que al saber razonablemente esperable y alcanzable en las aulas. Otros, por su lado, argumentan que aquello que llamábamos alfabetización básica es una etapa superada, que ya no alcanza y que la educación primaria y secundaria no puede quedarse atrás frente a los rápidos cambios científicos, tecnológicos, productivos y sociales, y frente a las exigencias de un mundo que cada día, literalmente cada día, demanda a las nuevas generaciones saberes más complejos y más adaptados a la necesidad de un aprendizaje continuo y de por vida. El debate ciertamente sigue abierto. Nuestro propósito aquí ha sido el de ofrecer un primer panorama de las últimas 3 décadas de desarrollo curricular en la región. Mostrar aquello en lo que hemos avanzado, los problemas que hemos encontrado y que seguimos enfrentando, así como también ofrecer algunas orientaciones técnicas para mejorar el trabajo de diseño en el ámbito de las políticas curriculares. El tema desde ya es inagotable. El impulso de reforma y los diseños curriculares no son suficientes para operar cambios. Luego hay que intervenir en las condiciones y estructuras del sistema, en los procesos más finos de la enseñanza y el aprendizaje. Y todo eso merece un tratamiento específico y profundo, teniendo en cuenta el conjunto del sistema educativo. En entregas posteriores ofreceremos más orientaciones técnicas para el diseño de instrumentos curriculares, siempre teniendo en cuenta el contexto de política en el que se inscriben. Discurriremos, por ejemplo, acerca de diferentes puntos de partida posibles, teniendo en cuenta los antecedentes técnicos y teniendo en cuenta también que las reformas nunca se escriben sobre papel en blanco, sino que siempre operan sobre un currículo, una historia, una cultura que ya está en las escuelas y que nada de eso se cambia por decreto ministerial de un día para el otro. Pero esto ha sido todo lo que nos propusimos cubrir en esta oportunidad y esperamos haber estado a la altura de sus expectativas. Nos encontraremos nuevamente, sabiendo entonces cuán útil les ha resultado este material y en qué aspectos debemos mejorar. Les agradecemos por su tiempo y por darnos un lugar en su camino de desarrollo profesional. Hasta pronto.